La voz de la niña de 8 años atravesó la charla navideña como un cuchillo cortando la seda. No quiero pasar la Navidad contigo. Todas las conversaciones en la lujosa juguetería se detuvieron en seco. Los padres se congelaron a media frase. Los niños hicieron una pausa en su charla animada, e incluso la alegre música navideña pareció atenuarse. El hombre a su lado, con la chaqueta desgastada, las manos callosas y los ojos demasiado doloridos para alguien de apenas 40 años, permaneció inmóvil como si sus palabras lo hubieran golpeado físicamente. ¿Qué podía llevar a una niña a rechazar la Navidad con su propio padre? ¿Y por qué la mujer impecablemente vestida en la esquina observaba todo esto con lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos, como si reconociera algo en ese momento desgarrador que nadie más podía ver? David Michei se arrodilló lentamente junto a su hija Emma, sus vaqueros desgastados rozando el suelo de mármol pulido de la juguetería premium de Harwell. Las lámparas de araña de cristal de la tienda proyectaban una cálida luz sobre los expositores de muñecas caras y coches teledirigidos. Pero nada de eso importaba ahora. Su hija de 8 años permanecía rígida, con los brazos cruzados, su cabello oscuro cayendo sobre unos ojos que brillaban con lágrimas contenidas, de ira más que de alegría navideña. Emma, cariño. La voz de David transmitía el cansancio de alguien que trabajaba doble turno solo para permitirse este momento. Hablamos de esto. Vamos a hacer que esta Navidad sea especial. Solo tú y yo. No. La voz de Emma se alzó, atrayendo más escaleras de las familias bien vestidas que los rodeaban. No quiero fingir más, papá. No quiero pasar la Navidad contigo porque no lo estás. Se detuvo, con los puños apretados a los costados. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. David podía sentir el peso del juicio de los otros padres, sus conversaciones susurradas apenas disimuladas tras las manos que se llevaban a los labios. Reconoció la mirada, la suposición de que de alguna manera estaba fallando como padre, que este arrebato público reflejaba su incompetencia. Sus manos curtidas temblaron levemente al acercarse a Emma, pero se detuvo en el aire, indeciso. Desde el otro lado de la tienda, Catherine Reynolds observaba la escena con una intensidad que la sorprendió. Había ido a Harwells a recoger un regalo para la hija de su asistente, un gesto perúnter que su secretaria personal había sugerido que favorecería la imagen de la empresa. Pero algo en este hombre y su hija la dejó paralizada, con sus dedos impecables agarrando el asa de su bolso de diseñador. Catherine había construido su imperio tecnológico leyendo a la gente, identificando debilidades y fortalezas en salas de juntas llenas de hombres que la subestimaban. Pero esta escena ante ella desencadenó algo más profundo, algo que eludió su mente analítica y golpeó directamente lugares que hacía tiempo que había reprimido. La gentil paciencia del hombre, a pesar de su evidente vergüenza, el dolor puro de la niña que era demasiado pequeña para expresar con claridad, todo le resultaba dolorosamente familiar. Las siguientes palabras de Emma rompieron el frágil silencio. No eres mamá. No puedes hacer una Navidad como ella, y no quiero tu Navidad falsa. La compostura de David se quebró. Sus hombros se hundieron como si las palabras de Emma tuvieran peso físico. Y por un instante, Catherine vio a través de su cuidadosa fachada el dolor que se ocultaba bajo la superficie. Lo vio pasarse una mano por el pelo castaño, el gesto de un hombre que intenta contener la emoción en público. Sé que no soy tu mamá, Emma, dijo David en voz baja, con la voz cargada de emoción que intentaba contener. Pero estoy aquí, te quiero y lo intento. Intentarlo no es suficiente, gritó Emma, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Nada de lo que hagas la traerá de vuelta. Y odio la Navidad porque me recuerda que ella ya no está, que tú estás aquí y que todo está mal. La brutal honestidad del dolor de un niño flotaba en el aire como una presencia física. Varios compradores habían dejado de fingir que miraban y ahora miraban fijamente. Catherine podía ver el juicio en sus rostros, las especulaciones susurradas sobre esta familia que claramente estaba pasando apuros en una tienda donde la mayoría de los clientes llegaban en autos de lujo y se marchaban con compras que costaban más de lo que mucha gente hacía en un mes.
Catherine había tenido la intención de simplemente irse, retirarse a su oficina en el ático, donde el drama familiar ajeno no podía afectar su mundo cuidadosamente construido. Pero algo en la expresión de David, la forma en que absorbía la ira de su hija sin contraatacar, el amor que permanecía evidente incluso en su devastación, la hizo avanzar. Disculpe. La voz de Catherine tenía la autoridad de alguien acostumbrado a dirigir salas llenas de ejecutivos. Tanto David como Emma se giraron hacia ella, sorprendidos por la interrupción. No pude evitar notar que parece estar pasando por un momento difícil. David se enderezó, el cansancio reemplazó la vulnerabilidad en su expresión. Catherine pudo leer su evaluación instantánea de ella. Abrigo caro, maquillaje perfecto, el tipo de mujer que resuelve los problemas echándoles dinero. Ella había visto esa mirada antes, generalmente justo antes de que alguien le pidiera una donación o intentara proponerle una oportunidad de inversión. Estamos bien, dijo David con voz cuidadosamente neutral. Solo una charla familiar. Emma se sonó la nariz con el dorso de la mano y miró a Catherine con la honestidad intrépida que solo poseen los niños. ¿Vas a contarnos lo mágica que es la Navidad y cómo deberíamos estar agradecidos y felices? Catherine se sorprendió genuinamente por la pregunta. En su mundo, la gente solía decirle lo que creía que quería oír. En realidad, no, dijo, agachándose a la altura de los ojos de Emma, a pesar del daño que le haría a su vestido de seda. La Navidad puede ser muy dura cuando falta a alguien importante. Algo en el tono de Catherine hizo que David y Emma se detuvieran. El refinado refinamiento corporativo había desaparecido, reemplazado por algo crudo y más real. ¿Cómo lo sabes? La desafió Emma, pero su ira se había transformado en curiosidad. Catherine guardó silencio un momento, consciente de que sus siguientes palabras tenderían un puente o crearían una división irreparable. Porque he pasado mucho tiempo. Las Navidades también echan de menos a alguien. Alguien a quien nunca conocí, pero en quien pienso cada año cuando llegan las fiestas. David observó a Catherine con renovada atención. Su apariencia pulida permanecía intacta, pero algo en sus ojos sugería una profunda experiencia que el dinero no podía comprar. Siento mucho su pérdida, dijo en voz baja, y Catherine oyó que lo decía en serio. Gracias. Catherine se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo invisible del vestido. Soy Catherine, por cierto. Catherine Reynolds. David Mitchell. Esta es Emma. La voz de David transmitía cansancio, pero también una titubeante cortesía. Emma se había quedado callada. Su anterior rabia había sido reemplazada por la intensa concentración que los niños dedican a cualquier cosa que realmente les interese. ¿Cómo se llama tu persona? ¿La que extrañas? La pregunta golpeó a Catherine como un puñetazo. Había pasado años perfeccionando el arte de la desviación, de desviar las conversaciones del terreno personal. Pero algo en la franqueza de esta niña exigía honestidad. Todavía no tenían nombre. Eran solo una esperanza, en realidad, una posibilidad que terminó antes de hacerse realidad. La expresión de David se suavizó con comprensión. Conocía el peso de la pérdida, como podía moldear años de decisiones y miedos. ¿Cuánto tiempo hace? 7 años, dijo Catherine, sorprendida por su propia honestidad. 7 años esta Nochebuena, en realidad. La confesión quedó suspendida entre ellos, creando un momento inesperado de conexión. A su alrededor, la tienda continuaba con su ajetreado ritmo navideño, pero su pequeño círculo se había separado de esa energía. Aislada por la comprensión compartida del dolor. Emma se acercó a Catherine, observándola con la intensidad de quien toma una decisión importante. ¿Lloras por eso?, preguntó David con dulzura. Pero Catherine levantó una mano. A veces, admitió Catherine, sobre todo en Navidad. Hay algo en todas las celebraciones familiares que hace que la ausencia se sienta más grande. ¿Verdad? Emma asintió con solemnidad. Papá no llora, pero se nota que quiere hacerlo, sobre todo cuando ve las fotos de mamá.
David tensó la mandíbula ante la observación de su hija, pero no la contradijo. Catherine vio el esfuerzo que le costaba mantener la compostura, ser fuerte por su hija, incluso cuando su propio dolor amenazaba con abrumarlo. Tu mamá debe haber sido muy especial, dijo Catherine con dulzura. Era la mejor mamá del mundo, dijo Emma con fiereza. Hacía galletas navideñas con forma de copos de nieve. Me leía cuentos sobre ratones navideños y siempre sabía exactamente qué regalo me haría más feliz. Papá. Lo intenta, pero... Su voz se apagó, con aire de culpa. Pero él no es ella. Catherine terminó. Y tratar de ocupar el lugar de otra persona es imposible. ¿Verdad? David y Emma miraron a Catherine, sorprendidos por su comprensión. Por un instante, las barreras entre desconocido y familia parecieron disolverse. Creo, dijo Catherine con cuidado, que tal vez la Navidad no tiene por qué tratarse de recuperar lo perdido. Tal vez pueda tratarse de honrarla, y al mismo tiempo, crear nuevos recuerdos. Emma consideró esto con la seriedad con la que los niños se toman conceptos que los adultos a menudo desestiman. ¿Pero cómo honras a alguien que no está? Catherine miró a David, pidiendo permiso para continuar esa conversación que se estaba desviando hacia un terreno que no pretendía explorar. Algo en su expresión le dijo que continuara. Bueno, podrías contar historias sobre ella. Podrías hacer algo que le encantara, aunque no saliera exactamente igual. Podrías hacer algo amable por alguien más como ella lo habría hecho por ti. ¿Cómo qué? La ira de Emma se había transformado por completo en curiosidad. Catherine miró alrededor de la tienda, con la mente acelerada. Había construido su carrera encontrando soluciones a problemas imposibles, pero esto se sentía diferente, más personal, más importante de alguna manera. ¿Qué le gustaba hacer a tu mamá además de comer galletas y leer cuentos? El rostro de Emma se iluminó con el recuerdo. Le gustaba ayudar a la gente. Papá decía que siempre llevaba comida a los vecinos enfermos o ayudaba a los ancianos a llevar la compra. Decía que la amabilidad era como magia porque hacía que ambos se sintieran mejor. Los ojos de David se humedecieron ante las palabras de su hija. Dijo que tu mamá creía que la amabilidad era lo más importante del mundo. Catherine sintió un cambio en su pecho, una relajación de la tensión que no se había dado cuenta que llevaba. Entonces, tal vez así es como honras su memoria. Tal vez la Navidad con tu papá podría ser para continuar con esa magia que te enseñó. Emma miró a Catherine y a David, con su mente de 8 años intentando procesar esta nueva perspectiva. Pero papá trabaja todo el tiempo. No tiene tiempo para la magia. Las palabras hirieron visiblemente a David. Catherine podía ver la culpa en su expresión, el peso de las decisiones imposibles entre mantener a su hija y estar presente para ella. ¿Cuántas horas trabajas? Catherine le preguntó directamente a David, con su instinto de directora ejecutiva despertándose. David se removió incómodo. 2 trabajos, días en un taller de reparación de electrónica, noches haciendo limpieza en edificios de oficinas. Es temporal. ¿Solo hasta qué? Hasta que pueda permitirme trabajar menos, dijo David simplemente. Emma necesita estabilidad. Necesita saber que no perderemos nuestro apartamento, que habrá comida en la mesa. La magia que debe quedar en segundo plano después de la supervivencia. Catherine observó a David con un nuevo respeto. Había amasado su fortuna tomando decisiones difíciles, priorizando el éxito a largo plazo sobre la comodidad a corto plazo. Pero las decisiones de David se basaban en el amor, en el sacrificio por el bienestar de otra persona. Era una fuerza que ella nunca había tenido que desarrollar. ¿Y si no tuviera que ser ni lo uno ni lo otro? Catherine se oyó decir, ¿y si hubiera una manera de tener estabilidad y magia a la vez? La expresión de David se endureció con sospecha. Mira, aprecio lo que intentas hacer, pero no necesitamos caridad. Lo resolveremos solos. Emma tiró de la manga de David. Papá, quizás solo quiera ayudar, como mamá ayudaba a la gente.
La comparación dejó a David paralizado. Catherine lo veía debatiéndose entre el orgullo y el pragmatismo, entre la necesidad de mantener la independencia y el agotamiento de cargar con todo solo. No hablo de caridad, dijo Catherine con cuidado. Hablo de posibilidades, de encontrar soluciones que funcionen para todos los involucrados. ¿Qué tipo de soluciones? La voz de David transmitía escepticismo, pero también un rayo de esperanza que intentaba reprimir. Catherine volvió a mirar la tienda, pensando en las posibilidades. Había amasado su fortuna viendo oportunidades que otros pasaban por alto, conectando recursos con necesidades de maneras que generaban valor para todos los involucrados. Pero esto se sentía diferente a cualquier problema empresarial que hubiera abordado. ¿Cuál es tu formación además de trabajos de reparación y limpieza? Ingeniería electrónica. Antes tenía mi propio negocio de reparaciones. David hizo un gesto vago, abarcando la pérdida, la presión financiera y el colapso de los sueños bajo el peso de la necesidad. Antes de que todo cambiara, terminó Catherine. ¿Qué pasó con el negocio? David miró a Emma, claramente reacio a hablar de problemas de adultos delante de su hija. Pero Emma escuchaba con la intensidad de alguien cuya vida se forjó en decisiones tomadas en conversaciones como esta. Facturas médicas, dijo David simplemente. El seguro no lo cubría todo. El tratamiento era caro, y después, mantener el negocio a flote mientras cuidaba de Emma y de la desolada Sara era imposible. Vendí todo para saldar la deuda y empezar de nuevo. Catherine sintió que las piezas encajaban en su mente. El mismo reconocimiento de patrones que la había llevado al éxito en los negocios. Pero no se trataba de márgenes de beneficio ni de cuota de mercado. Se trataba de vidas humanas, de potencial desperdiciado porque los recursos no estaban bien alineados. Mi empresa ha estado buscando a alguien para dirigir nuestra división de soporte técnico de atención al cliente, dijo Catherine lentamente. Alguien con conocimientos técnicos y la paciencia para ayudar a la gente a resolver problemas. El turno es de lunes a viernes con beneficios que incluyen seguro médico, y se detuvo a observar la expresión de David y su salario, que era suficiente para no necesitar un segundo trabajo. David la miró fijamente, con sospecha y esperanza reflejadas en su expresión. ¿Por qué le ofrecerías eso a alguien que acabas de conocer? La pregunta flotaba en el aire entre ellos. Catherine podía sentir a Emma observándola atentamente, esperando una respuesta que determinaría si este momento se convertiría en algo significativo o simplemente en otro gesto vacío de alguien con más dinero que sentido común. ¿Por qué le hacía esta oferta? Catherine había construido su carrera basándose en un análisis cuidadoso, en riesgos medidos y decisiones calculadas. Pero de pie en esta juguetería, viendo a un hombre sacrificar su propio bienestar por la seguridad de su hija, mientras esa misma hija lloraba por la vida. Al sentir que habían perdido, Catherine sintió algo que no había experimentado en años. Se sintió útil de una manera que no tenía nada que ver con los márgenes de beneficio ni con el precio de las acciones. Porque se desperdicia talento, dijo Catherine finalmente, porque los problemas no se resuelven eficazmente. Porque a veces la persona ideal para un puesto está justo delante de ti y la única pregunta es si eres lo suficientemente inteligente como para reconocerlo. ¿Y qué obtendrías tú?, preguntó David, todavía escéptico. Catherine consideró la pregunta seriamente. ¿Qué obtendría? Potencialmente, un buen empleado. Pero eso no era lo que impulsaba su oferta, y todos lo sabían. Tranquilidad, dijo Catherine finalmente. Saber que ayudé a resolver un problema en lugar de simplemente alejarme de él. Emma había estado escuchando todo este intercambio con creciente entusiasmo. Papá, esto es como lo que mamá solía decir sobre las oportunidades. ¿Recuerdas? Dijo, a veces los ángeles no tienen alas. Simplemente tienen buenas ideas. La resistencia de David se derrumbó ante las palabras de su hija. Catherine vio el momento exacto en que la esperanza venció al orgullo, cuando la desesperación, disfrazada de posibilidad, se volvió demasiado tentadora para rechazarla.
Necesitaría saber más sobre el puesto, dijo David con cautela. Salario, responsabilidades, si hay posibilidades de ascenso. Por supuesto, Catherine metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de visita. Luego, hizo una pausa y cogió un bolígrafo. Escribió algo en el reverso de la tarjeta antes de entregársela a David. Esa es mi línea directa. Llámame mañana después de las 10 y hablamos de los detalles. David tomó la tarjeta con manos ligeramente temblorosas. Emma se puso de puntillas. La energía que había estado atrapada en la ira ahora se transformaba en emoción. ¿Significa esto que podemos tener Navidad después de todo?, preguntó Emma, mirando a su padre y a Catherine con una expresión de cautelosa esperanza. Siempre íbamos a tener Navidad, cariño, dijo David con dulzura. Quizás ahora pueda ser el tipo de madre navideña. Habría querido para nosotros. Emma abrazó a David por la cintura, olvidando por completo su anterior enojo. Siento haber dicho que no quería pasar la Navidad contigo, papá. Sí que la quiero. Solo quiero que no duela tanto. Los brazos de David rodearon a su hija, y Catherine vio lágrimas que ya no podía ocultar resbalando por sus mejillas. Lo sé, cariño. Lo sé. Yo también quiero eso. Catherine observó este momento de reconciliación con una inesperada opresión en el pecho. Había orquestado miles de negocios y adquisiciones multimillonarias. Pero esto se sentía diferente, más importante, más real. Señora Catherine. La voz de Emma interrumpió sus pensamientos. Con Catherine sola está bien. Cariño, ¿vas a celebrar la Navidad? O sea, ¿tienes a dónde ir? La pregunta pilló a Catherine desprevenida. Había planeado pasar la Nochebuena revisando informes trimestrales y el día de Navidad en el club de campo, una celebración perfectamente civilizada y completamente vacía que la mantendría a una distancia segura de la intimidad familiar que le recordaba de todo lo que no tenía. Tengo planes, dijo Catherine con cuidado, lo cual no era del todo mentira. Emma la observó con la mirada penetrante que solo los niños poseen. ¿Pero tienes invitados para Navidad? Bueno, Emma, advirtió David con dulzura, pero su hija ya estaba avanzando con la generosidad intrépida de la infancia. Deberías venir a pasar la Navidad con nosotros, anunció Emma como si fuera la solución más obvia del mundo. Papá hace unos panqueques buenísimos, y tenemos chocolate caliente, y podríamos contarte historias de mamá. Le habrías gustado, creo. Catherine sintió que sus barreras emocionales cuidadosamente construidas se resquebrajaban. Esta niña, que minutos antes había estado furiosa por la Navidad, ahora invitaba a una desconocida a compartir su celebración familiar más íntima. La oferta provenía de pura generosidad, sin la contaminación de los complejos cálculos que regían la mayoría de las interacciones adultas. Es muy amable de tu parte, Emma, pero estoy segura de que a tu padre le gustaría que la Navidad fuera solo en familia, dijo Catherine, dándole a David una forma fácil de retractarse de la invitación impulsiva de su hija. Pero David miraba a Catherine con algo que podría haber sido comprensivo. En realidad, dijo lentamente, mamá siempre decía que la Navidad era mejor con más gente alrededor de la mesa. Solía invitar a cualquiera que no tuviera a dónde ir, dijo Emma triunfante. Mamá definitivamente querría que vinieras. Y además, nos ayudaste a descubrir cómo volver a tener la Navidad. Eso ya los convierte prácticamente en familia. Catherine sintió que algo se rompía en su pecho, algo que había estado sellado durante tanto tiempo que había olvidado su existencia. La invitación no se trataba de caridad ni obligación. Se trataba de inclusión, del reconocimiento de que todos merecían pertenecer a algún lugar, especialmente durante las fiestas. Catherine se detuvo, abrumada por emociones que no podía identificar. Sería un honor compartir la Navidad con tu familia. Emma aplaudió, manos juntas, prácticamente vibrando de emoción. Esta va a ser la mejor Navidad de todas. Espera a ver nuestro árbol. Papá lo cortó él mismo de un montón, y está un poco torcido, pero eso lo hace especial.
Y tenemos adornos que mamá hizo de pequeña, y papá me va a enseñar a prepararle galletas especiales, y ahora tú puedes ayudar. David sonrió ante el entusiasmo de su hija. Pero Catherine podía ver la ansiedad que se escondía tras su felicidad. Aceptar el trabajo de alguien que acababa de conocer ya era bastante arriesgado. Invitarla a su casa para Navidad se sentía enorme, cargado de potencial de decepción o incomodidad. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó Catherine a David en voz baja mientras Emma examinaba un expositor de trenes de juguete. No quiero entrometerme en las tradiciones familiares. David consideró la pregunta seriamente. Emma tenía razón sobre su madre. Sara tenía un don para unir a la gente, para hacer que todos se sintieran como en casa. Creo que quizás compartir la Navidad con alguien que entienda lo que es extrañar a alguien podría ser justo lo que ambos necesitamos. Caterina sintió, sin atreverse a hablar con la emoción que le ahogaba. Había pasado años construyendo muros alrededor de su vida personal, protegiéndose de la vulnerabilidad que conllevaba dejar que la gente importara. Pero algo en este hombre y su hija había traspasado sus defensas antes de que se diera cuenta. ¿A qué hora debería ir?, preguntó Catherine. ¿En Nochebuena o en Navidad?, preguntó David. Normalmente hacemos los regalos la mañana de Navidad, pero en Nochebuena es cuando... Se quedó callado, con aspecto inseguro. Cuando hablamos con mamá, añadió Emma con naturalidad, volviendo a la conversación. Papá dice que nos cuida. Así que en Nochebuena le contamos cómo fue nuestro año, las cosas buenas que nos pasaron y también las malas. No es triste, añadió rápidamente al ver la expresión de Catherine. Es como si todavía formara parte de la Navidad, solo que de una manera diferente. Catherine sintió que se le saltaban las lágrimas por segunda vez esa noche. La sencilla belleza de este ritual, la forma en que esta familia había encontrado la manera de incluir a su miembro ausente en la celebración, la conmovió profundamente. Creo, dijo Catherine con cuidado, que suena exactamente como la manera correcta de recordar a alguien importante. Emma sonrió radiante ante su aprobación. Entonces, vendrás en Nochebuena. Cenamos y luego hablamos con mamá. Vemos una película y tomamos chocolate caliente con nubes. Si tu papá está de acuerdo, me encantaría ir en Nochebuena. David asintió, aunque Catherine pudo ver el nerviosismo en su expresión. 6. Debo advertirte que nuestro apartamento no es lujoso. Es pequeño y la mayoría de los muebles son de segunda mano. Y David, interrumpió Catherine con suavidad. He cenado la Navidad sola en un ático con vistas a la ciudad durante los últimos 7 años. Créeme cuando te digo que algo pequeño y de segunda mano suena perfecto. El alivio en la expresión de David era inconfundible. Catherine se dio cuenta de que su riqueza había sido una barrera entre ellos, una fuente de ansiedad sobre si juzgaría sus modestas circunstancias. Pero de alguna manera, en ese momento, nada de eso parecía importar. Emma tiró de la manga de Catherine. Antes de Nochebuena, sin embargo, tenemos que comprarle un regalo a mamá. Siempre le compramos un regalo y lo ponemos debajo del árbol. Catherine parecía perpleja. Pero si no está aquí para abrirlo, terminó Emma. Lo sabemos, pero papá dice que el amor no se acaba solo porque alguien se va. Así que elegimos algo que creemos que le habría encantado y lo ponemos debajo del árbol, y nos recuerda que sigue siendo parte de nuestra familia. La explicación fue como un golpe para Catherine. La enorme generosidad de espíritu necesaria para seguir comprando regalos para alguien que nunca los abriría. La forma en que esta familia se había negado a dejar que la muerte les robara el amor o sus tradiciones la humilló por completo. ¿Qué tipo de regalo sueles elegir?, preguntó Catherine. Algo bonito, dijo Emma con seriedad. A mamá le encantaban las cosas bonitas. No las caras, sino las que eran bonitas, suaves o olían bien. El año pasado, le compramos una bufanda que parecía nubes. El año anterior, era un diario con flores prensadas en la portada. David observaba atentamente la reacción de Catherine, como si estuviera evaluando si esta tradición le parecería extraña o inapropiada a alguien ajeno a su familia.
Pero Catherine recordaba sus propios rituales de duelo, las formas en que había intentado honrar al hijo que había perdido, y los encontraba pálidos y vacíos comparados con esta vibrante celebración del amor continuo. ¿Lo sería? Catherine se detuvo, insegura. ¿Sería apropiado que yo ayudara a elegir el regalo de este año? Bueno, sé que no conocía a tu madre, pero sí. La respuesta de Emma fue inmediata y entusiasta. A mamá le encantaría. Siempre decía que los mejores regalos venían de personas que realmente pensaban en lo que haría feliz a alguien. Catherine sintió que algo se aflojaba en su pecho, una calidez que había estado ausente durante. Había olvidado por tanto tiempo cómo se sentía. Entonces, busquemos algo bonito para tu mamá. Las tres recorrieron la tienda juntas, y Catherine se encontró viéndola con una perspectiva completamente nueva. En lugar de exhibiciones costosas diseñadas para separar a los padres adinerados de su dinero, vio posibilidades de alegría, de conexión, del tipo de generosidad considerada que Emma había descrito. Emma gravitó hacia una exhibición de cajas de música, con los ojos abiertos de asombro mientras les daba cuerda y escuchaba sus delicadas melodías. A mamá le encantaba la música, le explicó a Catherine. Solía cantarme todas las noches antes de dormir. Catherine observó el rostro de Emma mientras escuchaba cada caja de música, vio la cuidadosa consideración que la niña de 8 años ponía al elegir algo perfecto para su madre ausente. No había tristeza en la expresión de Emma, solo amor y el deseo de honrar a alguien importante. Esta, dijo Emma finalmente, señalando una caja de música tallada con intrincadas flores. Cuando la herían, sonaba sobre el arco iris con notas cristalinas que parecían flotar en el aire a su alrededor. Solía cantarme esa canción cuando tenía miedo. Emma me lo explicó. Dijo que le recordaba que las cosas bellas siempre eran posibles, incluso cuando todo parecía oscuro. Los ojos de David se llenaron de lágrimas ante la decisión de su hija. Catherine lo veía recordar a su esposa cantando esa canción. Sentía el peso del recuerdo, el amor y la pérdida que rodeaban esta simple compra. Es perfecto, dijo Catherine, y lo decía en serio. Se dirigieron a la caja, este trío improbable, unido por la comprensión compartida del dolor y la posibilidad de sanación. Mientras David sacaba su billetera, Catherine lo vio contando los billetes, vio el cálculo en su expresión al sopesar el costo de este regalo frente a sus otras necesidades. Sin pensarlo, Catherine puso su mano sobre la de David. Por favor, déjame comprar esto. Significaría mucho para mí contribuir a tu tradición. David empezó a protestar, pero la mano de Emma se deslizó en la libre de Catherine, y algo en el tacto de la niña hizo que las discusiones sobre orgullo e independencia parecieran menos importantes que la conexión que se ofrecía. Gracias, dijo David simplemente, y Catherine percibió en esas dos palabras una aceptación que iba más allá de la caja de música, una apertura a la posibilidad de pertenencia que no se había atrevido a desear. Al salir juntos de la tienda, Emma saltando entre ellos con la caja de música cuidadosamente acunada en sus brazos, Catherine sintió como si entrara en una vida completamente nueva. El aire de la tarde era fresco con la promesa de nieve, y las luces navideñas centelleaban en las tiendas y farolas, transformando la ciudad familiar en algo mágico. Señora Catherine, dijo Emma, y luego se corrigió con una sonrisa. Catherine, ¿crees que mi mamá puede vernos ahora mismo? Catherine miró a esta niña extraordinaria que, de alguna manera, había logrado transformar la ira en alegría, la desesperación en esperanza y a los desconocidos en familia en una sola noche. Creo, dijo Catherine con cuidado, que si el amor es real, las personas que amamos nunca se van del todo. Perduran en la bondad que nos mostramos y en la forma en que elegimos honrar su memoria. Emma asintió solemnemente, satisfecha con la respuesta. Entonces puede vernos, y creo que está feliz de que nos hayamos encontrado. Al llegar a la esquina donde sus caminos se separarían, David y Emma hacia casa, Catherine hacia su ático vacío, ninguno quería despedirse. La conexión forjada en esa juguetería parecía demasiado valiosa para romperse, demasiado frágil para sobrevivir a la separación.
Te llamaré mañana para hablar del trabajo, dijo David. Pero sus palabras resultaron insuficientes para todo lo que había pasado entre ellos. Y nos vemos en Nochebuena, añadió Emma, saltando de puntillas con entusiasmo. Caterina sintió, sin confiar en su voz. Los vio alejarse, con la mano de David sobre el hombro de Emma, la caja de música firmemente sujeta por la niña. Por primera vez en años, tenía un lugar donde estar en Nochebuena. Por primera vez en años, no pasaría las fiestas sola. Al volver a casa, Catherine se dio cuenta de que todo había cambiado. La vida ordenada que había construido, exitosa, controlada, protegida del caos de la conexión humana, ya no le parecía suficiente. La invitación de una niña de 8 años a la cena de Navidad había desgarrado algo en su interior. Algo que había estado sellado desde aquella terrible Navidad de hacía 7 años, cuando perdió no solo un embarazo, sino toda esperanza de tener una familia. Tal vez, pensó Catherine, mientras caminaba por las calles de la ciudad, decoradas para una festividad que había dejado de celebrar de verdad hacía años. Tal vez la familia no se trataba solo de parentesco o estructuras tradicionales. Tal vez se trataba de apoyarse mutuamente, de elegir cuidar incluso cuando cuidar significaba arriesgarse a sufrir un desamor. Tal vez se trataba de encontrar el coraje para decir que sí cuando alguien te ofrecía un lugar en su casa. Una mesa, un papel en su historia, la oportunidad de pertenecer a algo más grande que su propia y protegida soledad. La ciudad brillaba a su alrededor con luces navideñas y posibilidades, y por primera vez en 7 años, Catherine Reynolds esperaba con ilusión la Nochebuena. 3 días después, Catherine se encontraba frente a un modesto edificio de apartamentos en Queens, con una botella de vino y un regalo envuelto en la mano, y el corazón le latía con una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación. Había pasado la mañana en su oficina finalizando el contrato de trabajo de David y fijando su fecha de incorporación para el lunes después de Año Nuevo, pero la transacción profesional parecía secundaria a la invitación personal que la había traído allí. La llamada telefónica con David había transcurrido sin contratiempos. El salario que le ofrecía era más que justo, las prestaciones, completas, y sus cualificaciones eran realmente impresionantes una vez que pasaba por alto las circunstancias que habían descarrilado su carrera. Pero mientras subía las estrechas escaleras del apartamento 3B, Catherine se dio cuenta de que esa noche determinaría si su conexión sobreviviría a la transición de desconocidos desesperados a algo parecido a amigos. David abrió la puerta antes de que ella pudiera llamar, como si la hubiera estado esperando. Vestía una camisa de botones que parecía recién planchada, y Catherine percibió el aroma de algo delicioso cocinándose de fondo. «Catherine, bienvenida», dijo David. Su nerviosismo era evidente en la forma en que le indicó que entrara. «Espero que no hayas tenido problemas para encontrar el lugar». «Para nada», respondió Catherine, observando la pequeña sala de estar con sus muebles de segunda mano y la decoración cuidadosamente ordenada. El apartamento era exactamente como David lo había descrito, modesto y sencillo, pero irradiaba una calidez que su costoso ático nunca había tenido. Luces navideñas adornaban las ventanas, y un árbol ligeramente torcido se alzaba en la esquina, decorado con una mezcla ecléctica de adornos que claramente traían años de recuerdos. «Catherine». La voz de Emma resonó desde la cocina, seguida inmediatamente por la de la chica, con un vestido rojo y un pequeño delantal atado a la cintura. «Viniste. Papá dijo que podrías cambiar de opinión porque la gente importante siempre está demasiado ocupada para la gente normal». «Emma», advirtió David, avergonzado por la cruda honestidad de su hija. Pero Catherine se rió, la primera risa sincera que recordaba haber tenido en meses. «Bueno, aquí estoy, ¿verdad? Y traje regalos». Emma abrió mucho los ojos al ver los paquetes envueltos en las manos de Catherine. «¿En serio? ¿Para nosotras? ¿Uno para ti? ¿Uno para tu papá?» Catherine se detuvo, sacando un tercer paquete envuelto en papel plateado. «Uno para tu mamá». El apartamento quedó en completo silencio. David miró fijamente el paquete plateado,
su expresión oscilando entre la sorpresa, la emoción y algo que podría haber sido gratitud. La boca de Emma formó un círculo perfecto de asombro. «Le compraste un regalo a mamá». «Emma», susurró, «pero ni siquiera la conoces». Catherine se arrodilló a la altura de Emma, de repente insegura de si había traspasado algún límite invisible. «Espero que no te importe. Sé que no la conocía, pero después de oírte hablar de ella, sentí que quería honrar su memoria también». Emma abrazó a Catherine con tanta fuerza que casi las derriba a ambas. «Es perfecto», dijo la niña con fiereza. «A mamá le encantaría que alguien que ni siquiera la conoce quisiera darle un regalo. Esa es exactamente la clase de magia en la que ella creía». David se aclaró la garganta bruscamente. Y cuando Catherine lo miró, vio lágrimas en sus ojos que intentaba controlar con todas sus fuerzas. «Eso fue muy considerado», dijo en voz baja. Sara se habría conmovido. Que usara el nombre de su esposa fue como un regalo, una señal de que le confiaban algo preciado a Catherine. Se levantó lentamente, con Emma todavía aferrada a su mano. «Huele increíble», dijo Catherine, cambiando de tema para que David se recompusiera. «Papá está haciendo el famoso asado de mamá», anunció Emma con orgullo. «Lo ensayó 3 veces esta semana para asegurarse de que te quedara perfecto, Emma». David protestó, pero sonreía. «Es verdad. Y yo ayudé a hacer las galletas. Hicimos copos de nieve como mamá, y solo 2 se quemaron». Catherine sintió de nuevo esa calidez desconocida extendiéndose por su pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se había tomado tantas molestias por ella? Sus socios la llevaban a restaurantes caros, donde el servicio era impecable y la conversación prudente. Sus pocos amigos de la universidad que les quedaban intercambiaron regalos perfectamente escogidos y mantuvieron relaciones que parecían más una red de contactos que una conexión genuina. Pero esta familia había pasado días preparándose para su visita, practicando recetas y horneando galletas, y creando una velada diseñada específicamente para darle la bienvenida a su mundo. «¿Puedo ver el árbol?», preguntó Catherine, y Emma la arrastró inmediatamente hacia la esquina, donde el árbol de hoja perenne ligeramente torcido se alzaba orgulloso. «Este adorno es de cuando tenía 3 años», explicó Emma, señalando un ángel de cartulina con cara de crayón. «Y este lo hizo mamá de pequeña, igualito a mí. Papá dice que me parezco exactamente a ella cuando tenía 8 años». Catherine estudió la fotografía descolorida entre los adornos, que mostraba a una joven con el cabello oscuro y los ojos brillantes de Emma. «Era hermosa. Te pareces mucho a ella. Y este es mi favorito», continuó Emma, señalando una sencilla estrella de madera pintada de dorado. «Mamá la hizo la última Navidad antes de enfermarse. Dijo que debía recordarnos que incluso en los momentos más oscuros siempre hay luz si sabes dónde mirar». El adorno estaba claramente hecho a mano, ligeramente irregular y pintado con evidente cuidado en lugar de habilidad profesional. Pero colgaba en el lugar de honor en la copa del árbol, y Catherine comprendió por qué era el favorito de Emma. Representaba la esperanza ante la pérdida. Belleza creada por manos amorosas. El tipo de legado que el dinero no puede comprar. «Es perfecto», dijo Catherine en voz baja. «Y mira», dijo Emma, señalando la base del árbol donde esperaban varios regalos envueltos. «Ahí está el que le compramos a mamá, y ahora el tuyo también. Es la que más regalos tiene». Catherine sintió un nudo en la garganta al ver esos regalos para alguien que nunca los abriría, al ver cómo esta familia había encontrado la manera de incluir a su miembro desaparecido en la celebración. Era desgarrador y hermoso, completamente ajeno a su propia experiencia de pérdida. «La cena está lista», gritó David desde la cocina, y se dirigieron a una pequeña mesa de comedor con platos desiguales y servilletas de tela que claramente habían sido planchadas para la ocasión. El asado estaba realmente perfecto, tierno y sabroso, de una manera que denotaba horas de preparación minuciosa. La conversación fluyó con naturalidad, con Emma charlando sobre la escuela y sus amigos,
mientras David le hacía a Catherine preguntas reflexivas sobre su trabajo que demostraban un interés genuino en lugar de cálculos para establecer contactos. ¿Tienes hermanos o hermanas?, preguntó Emma en un silencio de la conversación. No, solo soy yo, respondió Catherine. Era hija única. Qué triste, dijo Emma con la sinceridad de la infancia. ¿No te sientes sola? La pregunta impactó a Catherine inesperadamente. Había pasado años convenciéndose de que la independencia era fortaleza, que necesitar a los demás era debilidad. Pero sentada a la mesa, rodeada de la calidez de la conexión familiar, se dio cuenta de lo profundamente solitaria que se había vuelto su vida. A veces, admitió Catherine. Sí, a veces me siento sola. Bueno, ahora nos tienes a nosotros, anunció Emma con naturalidad. Papá dice que quienes cenan juntos son familia, aunque no sean parientes. Así que ahora formas parte de nuestra familia. David parecía mortificado. Emma, no puedes adoptar a alguien sin preguntar. ¿Por qué no?, la desafió Emma. Mamá siempre decía que la familia no se trataba solo de con quien nacías. Se trata de quien te acompaña cuando lo necesitas. Catherine nos atendió en la tienda y ahora viene para Navidad. Eso la convierte en familia. Catherine sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo ante la simple lógica de la niña. La familia se trataba de estar presente. Había construido toda su vida adulta en torno a no estar presente, en torno a mantener la distancia, el control y la independencia. Pero aquí estaba una niña de 8 años ofreciéndole algo que ni siquiera se había dado cuenta de que anhelaba desesperadamente. Sería un honor para mí formar parte de tu familia, dijo Catherine en voz baja. Después de cenar, se dirigieron a la sala, donde David encendió el fuego en la pequeña chimenea, mientras Emma colocaba cojines en el suelo. Era claramente un ritual practicado, uno que tenía un profundo significado tanto para padre como para hija. Aquí es cuando hablamos con mamá, le explicó Emma a Catherine. Le contamos sobre el año, las cosas buenas y las malas. ¿Quieres ir primero o lo hago yo? Catherine sintió una oleada de pánico en el pecho. Nunca había formado parte de algo así, nunca había hablado con los muertos ni compartido el dolor de una manera tan abierta. Pero Emma la miraba expectante, y la expresión de David era amable y alentadora. Quizás deberías ir primero, dijo Catherine. Enséñame cómo se hace. Emma asintió con seriedad y se sentó con las piernas cruzadas en un cojín, de cara al árbol donde esperaba la presencia de su madre. Hola, mamá. Empezó a conversar como si su madre estuviera sentada allí mismo con ellas. Sé que estás mirando, así que probablemente ya sepas de Catherine, pero quería decírtelo de todos modos porque es muy simpática y creo que te caería muy bien. Catherine observó con asombro cómo Emma charlaba tranquilamente con su madre ausente, poniéndola al día sobre los eventos escolares, los dramas entre amigos y su entusiasmo por el nuevo trabajo de su padre. No había nada morboso ni forzado en la conversación. Se sentía natural, sana, como la continuación de una relación en lugar de un final. Y papá ha estado muy triste a veces, continuó Emma, atacando a David con la honestidad perspicaz de los niños. Sé que intenta ocultarlo, pero lo noto. Creo que a veces te extraña incluso más que yo, porque era su mejor amigo, y ahora no tiene con quien hablar de cosas de adultos. La compostura de David se quebró un poco ante la observación de su hija. Catherine vio la verdad en las palabras de Emma, reconoció el aislamiento que suponía ser la única adulta en una familia, el peso de cargar con todo sola. Pero creo que eso quizá esté cambiando ahora, añadió Emma, mirando a Catherine con una sonrisa. Porque Catherine entiende lo de la gente que extraña, y tal vez pueda ser amiga de papá, para que ya no se sienta tan solo. La sugerencia flotaba en el aire entre ellos, cargada de posibilidad y esperanza. Catherine se encontró mirando a David, mirándolo de verdad, por primera vez desde que se conocieron. Vio la fuerza que emanaba de anteponer las necesidades de los demás. La dulzura que sobrevivía a pesar de una pérdida tremenda. La clase de integridad que no se podía comprar ni aprender,
solo vivir. Tu turno, papá, le animó Emma. David respiró hondo, con las manos entrelazadas en el regazo. Hola, cariño, dijo en voz baja. Y Catherine pudo percibir años de amor y añoranza en esas dos palabras. Te extraño mucho, sobre todo en Navidad. Sé que estás cuidando de Emma, y espero que estés orgulloso de la niña increíble en la que se está convirtiendo. Es igual que tú, amable, generosa y lo suficientemente valiente como para invitar a desconocidos a cenar. Hizo una pausa, luchando con la emoción. Encontré trabajo, Sara. Una buena con beneficios y horario regular. Por fin podré darle a Emma la estabilidad que se merece, la vida que querías para ella. Y tal vez yo también pueda empezar a sanar. Sé que eso es lo que querrías para mí. Catherine sintió que estaba invadiendo algo sagrado, pero también se sintió honrada de presenciar este momento de honestidad pura y amor continuo. Así era el duelo cuando era sano, cuando honraba el pasado y al mismo tiempo dejaba espacio para el futuro. Catherine. La voz de Emma era dulce. ¿Quieres decirle algo a mamá? O si quieres hablar con tu bebé, también está bien. La sugerencia la dejó atónita. Nunca le había hablado en voz alta a la hija que había perdido. Nunca se había permitido imaginar que podría contener esa conversación. Pero rodeada de la seguridad de la aceptación de esta familia, encontró las palabras. No sé cómo hacer esto, dijo Catherine vacilante. Nunca antes había hablado con alguien que se ha ido. Di lo que sientes, sugirió David en voz baja. Eso es lo que Sara habría querido. Catherine cerró los ojos, buscando las palabras que nunca se había permitido pensar. No sé si puedes oírme, comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. Pero quería que supieras que nunca te olvidé, aunque nunca nos conocimos. He pensado en ti todos los días durante 7 años. Me he preguntado en quién te habrías convertido, cómo habría sido tu vida. Las lágrimas fluían libremente ahora. Años de dolor reprimido, finalmente encontrando expresión. Lamento no haber sido lo suficientemente valiente para intentarlo de nuevo después de perderte. Lamento haber construido muros en lugar de construir conexiones. Pero esta noche, al encontrarme con David y Emma, siento que tal vez no sea demasiado tarde para tener una familia, aunque no sea como siempre imaginé. El fuego crepitó en el silencio que siguió, y Catherine sintió un cambio en su pecho, un alivio de la culpa y el arrepentimiento que había cargado durante tanto tiempo. Se había convertido en parte de su identidad. Emma se acercó a Catherine, deslizando su pequeña mano en la de Catherine. Creo que tu bebé está feliz de que nos hayas encontrado, dijo simplemente. Y creo que mi mamá también. Siempre decía que todo pasa por algo, incluso las cosas tristes. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, mirando el fuego y las luces centelleantes del árbol. Afuera, la nieve empezó a caer, cubriendo las ventanas de blanco y haciendo que el pequeño apartamento pareciera aún más un refugio. ¿Del mundo presente?, preguntó Emma esperanzada, y el ambiente sombrío se transformó en anticipación. Intercambiaron regalos con la lentitud ritual de quienes saborean cada momento. Emma le dio a Catherine un dibujo a mano de los 3 de pie frente al árbol de Navidad, con sus rostros radiantes y sonrisas exageradas. El regalo de David fue más práctico. Un precioso diario encuadernado en cuero con las iniciales de Catherine grabadas en la portada. Para registrar recuerdos, explicó. Emma pensó que quizás deberías empezar a escribir las cosas buenas que pasan para no olvidarlas. Los regalos de Catherine fueron recibidos con el mismo entusiasmo. Para Emma, había elegido un joyero que cumplía la misma función. Tocaba como la caja de música que le habían comprado a Sara, en algún lugar sobre el arco iris. Para David, una tableta de alta calidad que le ayudaría con su nuevo trabajo y le permitiría tomar cursos en línea para avanzar en su carrera. Pero el momento más significativo llegó cuando depositaron sus regalos para Sara bajo el árbol. Y Catherine había elegido un pañuelo de seda azul intenso, el color de la esperanza y la posibilidad.
Emma lo colocó cuidadosamente junto a la caja de música, creando un pequeño santuario de amor continuo. Le habría encantado el pañuelo, dijo David en voz baja. El azul era su color favorito. Al caer la noche y Emma empezó a bostezar a pesar de sus esfuerzos por mantenerse despierta, Catherine se dio cuenta de que no quería irse. Este pequeño apartamento se había convertido en un santuario. Estas personas se habían convertido en algo precioso e irreemplazable. La idea de volver a su ático vacío se le hacía insoportable. Debería irme, dijo Catherine a regañadientes. Se está haciendo tarde y Emma necesita dormir antes de que llegue Papá Noel. ¿Tienes que irte?, preguntó Emma con tristeza. ¿No puedes quedarte a ver la mañana de Navidad con nosotros? Catherine miró a David, sin saber si la invitación era genuina o solo la ilusión de su hija. Pero vio bienvenida en su expresión, vio la misma reticencia a terminar esta noche mágica que ella sentía. Si no te importa, tengo una invitada para desayunar, dijo Catherine con cuidado. Me encantaría quedarme. Emma la aplaudió y la abrazó con fuerza antes de que su padre la llevara a la cama. Catherine ayudó a lavar los platos, moviéndose por la pequeña cocina con una facilidad que la sorprendió. Había crecido con el personal de la casa y había vivido de adulta con servicios de limpieza. Pero había algo profundamente satisfactorio en lavar los platos junto a David, en realizar estas sencillas tareas domésticas como parte de una familia. Gracias, dijo David mientras terminaban la limpieza. Por todo, el trabajo, los regalos, pero sobre todo por estar aquí. Esta es la primera Navidad desde que murió Sara que no sentimos que solo estuviéramos sobreviviendo. Catherine se secó las manos con el paño de cocina, reflexionando sobre sus palabras. Gracias por incluirme. No me di cuenta de cuánto lo necesitaba hasta que lo tuve. Se quedaron en la pequeña cocina, con el peso de todo lo no dicho colgando entre ellos. Catherine sintió que algo cambiaba, un cambio fundamental en su visión de su vida y su futuro. El aislamiento cuidadoso que había mantenido durante años de repente le pareció no solo innecesario, sino directamente dañino. David, empezó, pero se detuvo, sin saber cómo expresar lo que sentía. Lo sé, dijo con dulzura. Yo también lo siento. Esta conexión, esta sensación de que estábamos destinados a encontrarnos. Da miedo. Es maravilloso y completamente inesperado. No sé cómo hacerlo, admitió Catherine. He pasado tantos años protegiéndome, manteniendo a la gente a distancia. La idea de volver a preocuparme por alguien, de arriesgarme a esa pérdida, me aterra. David se acercó, con expresión amable y comprensiva. No tenemos que resolverlo todo esta noche. Podemos ir despacio, ver a dónde nos lleva esto. Lo importante es que nos encontramos, que ambos somos lo suficientemente valientes para intentarlo. Catherine sintió, sintiendo que parte de su ansiedad se aliviaba. David tenía razón. No necesitaban tener todas las respuestas de inmediato. Solo necesitaban estar abiertos a la posibilidad de que sus piezas rotas pudieran encajar de una manera que los hiciera a ambos completos. «Feliz Navidad, Catherine», dijo David en voz baja. «Feliz Navidad, David». La mañana de Navidad amaneció brillante y despejada, con nieve fresca cubriendo la ciudad de un blanco inmaculado. Catherine se despertó en el sofá con el sonido de los susurros emocionados de Emma y el olor a café preparándose en la cocina. Por un momento se sintió desorientada por la extrañeza de despertar en un lugar que no fuera su propia cama, pero entonces el recuerdo la inundó, trayendo consigo una calidez que no tenía nada que ver con la manta con la que David debió haberla cubierto en algún momento de la noche. «Está despierta», anunció Emma mientras Catherine se incorporaba y se estiraba. «Podemos hacer los regalos ahora. Papá, por favor». Después del desayuno, David respondió desde la cocina, pero su tono era indulgente. «Catherine necesita café antes de poder controlar tu nivel de energía». Las siguientes horas transcurrieron entre un borrón de papel de regalo roto, gritos de alegría y la clase de alegría caótica que solo una mañana de Navidad con un niño puede traer.
A Emma le encantaba todo lo que recibía, pero su regalo favorito era, sin duda, tener a Catherine allí para compartir la experiencia. Insistió en que Catherine la ayudara con cada regalo, narrando cada descubrimiento, como si documentara el momento para la posteridad. A medida que el frenesí de abrir regalos se calmaba, Emma se quedó repentinamente en silencio, mirando los 2 regalos que quedaban bajo el árbol, los de su madre. ¿Los abrimos?, preguntó con incertidumbre. Bueno, sé que mamá no puede abrirlos, pero tal vez podríamos ver qué elegimos para ella. David miró a Catherine, buscando orientación para una situación que nunca antes habían vivido. Pero Catherine se sorprendió asintiendo, comprendiendo instintivamente lo que Emma realmente pedía. Creo, dijo Catherine, con dulzura, que tu mamá querría ver que sus regalos fueran apreciados, incluso si no puede abrirlos ella misma. Abrieron primero la caja de música, dándole cuerda. La observaron con atención y escucharon la melodía familiar que llenaba la habitación de una belleza agridulce. Entonces llegó la bufanda de Catherine, que Emma inmediatamente se echó sobre los hombros. Es como recibir un abrazo de las 2, anunció Emma, y Catherine sintió que se le encogía el corazón de emoción. El resto del día de Navidad transcurrió en una cómoda intimidad. Vieron películas navideñas, jugaron a juegos de mesa y trabajaron juntas para preparar la cena de Navidad. Catherine se encontró ayudando con tareas que nunca antes había hecho. Puré de papas, poniendo la mesa, preparando salsa casera y descubriendo una satisfacción inesperada en estos simples gestos de cariño. A medida que se acercaba la noche y la realidad comenzaba a invadir su burbuja perfecta, Catherine sintió que la ansiedad volvía a apoderarse de ella. Mañana traería vida normal, responsabilidades laborales, hogares separados, la necesidad de descubrir cómo sería su relación más allá de esta mágica suspensión navideña de las reglas habituales. ¿En qué estás pensando?, preguntó David en voz baja mientras Emma dormitaba frente al televisor, agotada por su día de emoción. Mañana, admitió Catherine. ¿Cómo hacer esto real? ¿Cómo integrar esta conexión en la vida real en lugar de solo la magia de las vacaciones? David guardó silencio un momento, reflexionando sobre sus palabras. ¿Y si empezáramos por algo sencillo? Cenar una vez a la semana, quizá los sábados por la noche. Emma podría enseñarte más recetas de su madre y podríamos conocernos sin la presión de definir todo de inmediato. La sugerencia le pareció perfecta, lo suficientemente regular como para fortalecer su conexión, pero no tan abrumadora como para despertar el instinto de huida de Catherine. Me gustaría mucho. Y tal vez, continuó David con vacilación. Quizás a veces podrías ayudar a Emma con la tarea o ir a sus eventos escolares si quieres. Es decir, ha estado preguntando si te gustaría ser, bueno, una figura materna en su vida. Las palabras le dieron a Catherine un golpe físico, no porque fueran desagradables, sino porque le ofrecían algo que nunca se había atrevido a soñar. La oportunidad de formar parte de la vida de un niño, de contribuir a su crecimiento y felicidad, de ser importante. De la manera más fundamental posible. Me sentiría honrada, susurró Catherine. No puedo reemplazar a su madre. Pero si ella quiere que forme parte de su vida, de la vida de ambos. Sí. Absolutamente. Sí. Como convocada por la conversación, Emma se movió y abrió los ojos inmediatamente, concentrándose en los 2 adultos con la intensa atención que los niños aportan a los momentos importantes. ¿Van a ser nuestra familia ahora?, le preguntó directamente a Catherine. De verdad nuestra familia, no solo la familia de Navidad. Catherine miró a David, viendo sus propias esperanzas y miedos reflejados en su expresión. Este era el momento de la decisión, el punto en el que o se comprometían a construir algo juntos o se refugiaban en la seguridad de sus vidas separadas. Sí, dijo Catherine, con el peso de una promesa. Si me aceptan, me encantaría ser parte de su familia. Emma se lanzó del sofá a los brazos de Catherine con tanta fuerza, que casi los derriba a ambos.
Este es el mejor regalo de Navidad, dijo. Declaró. Mamá estaría tan feliz de que te hayamos encontrado. Mientras Catherine sostenía a esta niña extraordinaria, que de alguna manera había superado todas sus defensas y había descubierto a la mujer que se escondía tras ella, sintió que los últimos muros que rodeaban su corazón se derrumbaban por completo. Durante años, había creído que el éxito significaba independencia, que la fuerza significaba no necesitar a nadie. Pero el abrazo intenso de Emma y la dulce sonrisa de David le enseñaron que la verdad era todo lo contrario. La verdadera fuerza provenía de la vulnerabilidad, del coraje de amar a pesar del riesgo de pérdida. El verdadero éxito no se medía en márgenes de ganancia ni en precios de acciones, sino en momentos como este, rodeada de personas que eligieron amarte no por lo que podías ofrecer, sino por quien estabas dispuesta a convertirte. Afuera, la nieve seguía cayendo en la noche de Navidad, cubriendo la ciudad de una prístina posibilidad. Dentro del pequeño apartamento en Queens, una familia que había comenzado como desconocidas compartía su primera noche juntos, construyendo los cimientos de algo hermoso, duradero y verdadero. Catherine Reynolds, directora ejecutiva y mujer de mundo, finalmente había encontrado su camino. Casa, y no se parecía en nada a lo que jamás había imaginado, lo cual era perfecto. Mientras Emma volvía a dormirse entre ellos en el sofá, David se acercó y tomó la mano de Catherine. No hicieron falta palabras. Se habían encontrado de la manera más inesperada, unidos por el dolor de un niño, la soledad de una mujer y la fuerza serena de un hombre. El mañana traería nuevos desafíos, el trabajo de construir una relación desde la esperanza y la posibilidad. Pero esta noche, la noche de Navidad, estaban exactamente donde pertenecían, juntos.